Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante y pues les cuento que el día de hoy estoy realmente muy feliz porque ya venía hace varios días sintiendo un llamado a compartir un mensaje muy especial y este video pues es ese mensaje. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos ayudarnos de nuestros angelitos para transitar más amorosamente nuestros duelos. Y pues para hablar de este tema, tengo una invitada súper especial. Ella se llama Andrea Barrera. Ella es un canal angelical y de seres de luz. Dedica su tiempo, su pasión, su misión de vida a acompañar a muchas personas. Ella es terapeuta y coach espiritual, una persona con muchísima claridad que pone sus dones al servicio de quien necesite escuchar un mensaje. Pues viene hoy también para compartirnos un mensaje de nuestros angelitos. Así que bienvenida, Andreita. Gracias Cindy, muchas gracias por tu invitación. Realmente estoy muy feliz de poder estar contigo en este espacio tan bello y bueno, aquí para entregar mucha información, mucha luz y compartir con ustedes todo lo que pueda para apoyar sus procesos. Bueno, Andreita, sé que hay muchas de las personas que tal vez nos están escuchando que tal vez no tienen claridad de realmente qué o quiénes son los ángeles, o tal vez han escuchado un vago recuerdo, un vago concepto, como lo que hemos visto en imágenes, lo que hemos podido ver, pero no tienen claridad. Quisiera empezar como para poder arrancar con esta conversación, que tú nos cuentes un poquito mejor qué o quiénes son los ángeles. Bueno, mi bella, los ángeles son frecuencias de conciencia, son frecuencias de luz, son seres de luz, podríamos decirlo de manera mucho más escueta, mucho más común. Los conocemos como seres de luz, que son mensajeros que traen información para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y personal, pero muchas veces los asociamos o los humanizamos, ¿no? Tendemos a tener como una figura o una imagen de lo que es un ángel, y realmente eso corresponde a una representación nuestra para sentirnos mucho más conectados o familiarizados con ellos, pero realmente ellos son seres de luz, frecuencias de luz, seres en conciencia que tienen una vibración específica que trae y que permite una entrega de información o de frecuencia o de toda la información que vibra en la frecuencia en la que ellos están para apoyar nuestro proceso de vida. Son compañeros, son guías, son amigos, son maestros. Realmente cuando tenemos la oportunidad de conectarnos con la frecuencia de los ángeles, estamos abriéndonos a una dimensión y a un mundo de conciencia mucho más elevado, desde donde traen información específica para nuestro crecimiento personal. Ok. Y Andreita, otra de las cosas que siempre se escucha es mi ángel de la guarda, pero también al mismo tiempo escuchamos ángeles que se les llama por un nombre específico, ¿no? Los más de pronto mencionados en nuestra cultura, que Arcángel Miguel es uno que ya estamos muy familiarizados con él. ¿De qué se trata esto de mi ángel de la guarda o los angelitos que ya hemos mencionado o hemos escuchado hablar? Bueno, ellos se dividen en varias jerarquías, están categorizados, digamos, de acuerdo al servicio que prestan tanto al universo, al planeta o a la humanidad. Como en todo, como es arriba es abajo, existe un orden que permite que todo funcione, y ellos no son la excepción. Ellos se mueven en jerarquías angelicales, son 9 foros de ángeles, digamos, y los que están mucho más cercanos a nuestra conciencia, a nuestro patrón de vibración, son los ángeles y los arcángeles. Los arcángeles, de alguna manera, son seres con un gran poder, con una gran información, eh, que lideran, por así decirlos, coros o legiones de otros seres de luz, de otros ángeles, en las tareas que a ellos les corresponden. Eh, Son no denominales, entonces eso significa que
un arcángel puede trabajar simultáneamente con todas las personas, con todos los seres que estén invocándolo, pidiendo su ayuda, conectándose con él. No es específicamente para un grupo de personas, para una religión, para una creencia, para un nivel de despertar o de nivel de conciencia en el proceso de cada uno, sino que absolutamente todos los seres tenemos acceso al trabajo con ellos, y pueden conectarse con todos nosotros de manera simultánea. Mientras que los ángeles acompañantes o ángeles de la guarda, como se les conoce comúnmente, pues son ángeles que de alguna manera nos han sido otorgados de manera personal e intransferible. Cada uno de nosotros tiene un ángel o dos ángeles de la guarda. Es decir, yo he entendido en el trabajo a lo largo del tiempo con ellos que es un ángel y una conciencia que nos acompaña desde el momento de nuestra llegada a este plano, que puede sentirse o que se expresa en dos polaridades muy claras, en una femenina y en una masculina, que podríamos entender como un ángel femenino y un ángel masculino, como si nos acompañaran dos de ellos como ángeles acompañantes, pero en realidad es una conciencia que se expresa de esta manera para permitirnos un equilibrio en la recepción de la energía y de la información. Y estos ángeles acompañantes pues nos pertenecen a cada uno de nosotros, cada uno tiene el suyo propio, como su huella digital, que lleva además muchísimo tiempo acompañando a cada uno de nosotros en su proceso de vida y de alma, ¿no? Y nos están acompañando y tienen como toda la información también de nuestro propósito, de cuál ha sido nuestro proceso, de qué es lo mejor para cada uno de nosotros en un momento determinado. Entonces, esta es como la diferencia a grandes rasgos entre nuestros ángeles acompañantes y los arcángeles. Qué interesante. Mira que tú has mencionado algo súper lindo ya, y es que son ángeles acompañantes y también has mencionado que son seres que están ahí para apoyarnos en nuestros procesos. Una de las cosas que sucede generalmente cuando nos enfrentamos a retos vitales en la vida, más específicamente el tema que hoy nos convoca, y son los duelos, y son duelos en donde el dolor es muy profundo, en donde los sentimientos son desbordados, generalmente sentimos mucha soledad y abandono. Podríamos decir incluso que muchos de nosotros afirmamos hasta Dios me abandonó. ¿Tú qué opinión tienes respecto a si realmente estamos en esa soledad y en ese abandono o si hay algo que no podemos ver? Bueno, aquí hay varios elementos en tu pregunta y aquí ya empezamos como a abordar este gran tema que, que, que me has invitado a tocar hoy con ustedes, que tiene que ver con el duelo. Y es que todo aquello que nos sucede en esta vida, en este plano físico, tiene un para qué, tiene una razón específica, hace parte de un plan general divino de nuestro aprendizaje. Nosotros venimos aquí como si viniéramos como a hacer una maestría, ¿no? Nuestra almita escogió este plano para aprender algo particular o algunas cosas particulares que le iban a apoyar en su crecimiento o en su evolución o en su ascensión. ¿De acuerdo? Todos escogimos estar aquí. Y dentro de las situaciones que nosotros transitamos como seres encarnados, como seres físicos, pues transitamos retos y aprendizajes porque es una escuela, realmente es una escuela espiritual en donde estamos. Y parte de esos retos tienen que ver con la muerte, con el hecho de la finitud, ¿no? De ser seres limitados por un cuerpo y lo que conlleva, digamos, nuestro aprendizaje dentro de este plan. Sin embargo, todo, absolutamente todo tiene un propósito y nuestro sentido de soledad no necesariamente está ligado a un proceso de duelo. Nuestra sensación de soledad puede estar detonada por muchos factores y muchos elementos. Hay personas que ni siquiera se han enfrentado a un proceso de duelo o de aprendizaje desde allí, ¿no? Desde el tener que dejar ir un ser amado.
para sentirse solos. El tema del sentirse solo en el proceso tiene que ver con el hecho de estar aquí, el hecho de la sensación de estar separados de la fuente universal, del hecho de la sensación de estar separados de Dios, de la energía universal, como quiera que lo concibas en tu sistema de creencias personal, pero de esa fuente, ¿no? Origen de todo, de esa fuente amorosa de la cual provenimos. Y el hecho de estar aquí encarnados hace que tengamos una ilusión, que estemos viviendo una ilusión en donde sentimos que estamos separados de esa fuente y de ese propósito total, de ese propósito universal. Y la experiencia específica de la transición de un ser amado a otro plano hace que muchas veces sintamos por aquello de la transición, de que ya físicamente ese ser no está, sentimos como que se expande un poco esa ilusión de nuestra separación del todo, incluso de esas almas y de esos seres que nos han acompañado y de la energía universal. Sentimos una separación porque tendemos a ver mucho desde nuestros sentidos físicos, ¿no? Lo que yo veo con mis sentidos físicos es lo que es y lo que está, y lo que no, pues no está, ¿sí? O no hace parte de este mundo o de esta realidad. Y lo cierto es que independientemente de que un ser esté encarnado o no, digamos en su energía, o que esté en ese momento transitando una experiencia física acompañándonos aquí o no, o que ya haya trascendido, sigue siendo parte de ese todo del cual yo soy, parte también, sigue estando conectado conmigo y seguirá estando conectado probablemente por toda la eternidad, o sea, es decir, nuestro proceso no es seguir reencarnando una y otra vez, como en esa rueda, ¿no? De la reencarnación, eh, sino que necesita nuestra almita y nuestro proceso espiritual necesita ir trascendiendo etapas, es decir, nosotros no nos quedamos toda la vida en el kinder o toda la vida en primaria o toda la vida en bachillerato o en la universidad, necesitamos ir ascendiendo en el proceso. Y eso lo que hace es que en algún momento podamos entender que esto hace parte de todo un aprendizaje, pero que no es el fin último de nuestra existencia. Y que más allá de esa experiencia física, estamos destinados a cumplir un papel específico los unos hacia los otros, estamos acompañándonos en este proceso todos, y todos tenemos una misión y un papel importante en este proceso. Entonces, ahí hay varios elementos en tu pregunta. Realmente no estamos solos en ese tránsito de esa experiencia. Sin embargo, la cercanía de la muerte y la ausencia física de un ser amado, claro que expande y detona de alguna manera nuestra sensación de no pertenecer o de no estar o de un vacío o de que hay algo que no comprendemos totalmente que está sucediendo y que nos produce miedo. Porque parte del tema del duelo tiene que ver con el miedo a lo desconocido, ¿no? Como no sabemos qué hay más allá, no recordamos, lo sabemos, pero no lo recordamos. Como no recordamos qué hay más allá de nuestro tránsito físico, sentimos que esto es todo. Y eso hace que tengamos mucho miedo por aquello que no conocemos, es decir, aquello que está después, ¿no? Y hace que de todos modos todavía estemos muy conectados con la muerte como un tema negativo o como una situación dolorosa en nuestro aprendizaje aquí en este plano. Hubo un momento en donde nuestra conciencia se separó de la conciencia divina y empezamos a aprender de la manera difícil, empezamos a aprender no desde el amor, sino desde la separación, y eso hace que nosotros entendamos o todavía nuestro nivel de conciencia esté conectado frente al tema de la muerte como algo negativo o doloroso. Y es algo que debemos vivir así desde nuestra humanidad. No quiere decir que tengamos que negar nuestras emociones o que sea un proceso menos importante o menos doloroso, para nada. Lo digo con
con total respeto por el duelo de cada una de las personas y por los procesos de cada una de las personas cuando hablamos de la partida de un ser querido. Sin embargo, el hecho de entender o comprender o aceptar esto nos permite una expansión de nuestra mente y entender que todo tiene un propósito y que ha sido diseñado inteligentemente para nuestro propio crecimiento y expansión. Y eso nos permite cambiar la óptica, cambiar la perspectiva, el lugar desde donde observamos un suceso, como puede ser la transición de un ser amado. Ujú. Tú has dicho algo súper importante, bueno, has dicho muchísimas cosas, o sea, cada palabra tiene muchísimo valor, pero hay algo que yo quisiera mencionar y es que hay muchas cosas que no comprendemos, digamos, desde esa primera línea de pensamiento, desde esa persona que está sintiendo el dolor, que de pronto todavía no puede dar esos pasos hacia esa comprensión porque está viviendo su duelo. Básicamente también en esta reunión que estamos es unos duelos por una muerte gestacional, que es cuando sentimos que ese ciclo de la vida que debería concluir ni siquiera a veces alcanzó a empezar. Hay mucha confusión, ¿no? ¿Cómo es posible que mi bebé haya muerto antes de que haya nacido? Y hay mucha confusión, muchas preguntas y mucho vacío. Tú has dicho siempre hay un propósito. ¿Tú qué crees que sea, digamos, ese propósito por el cual una almita decide, digamos, venir por este corto periodo y el alma que recibe ese cuerpo o que tiene a ese bebé, sea por lo que sea, las pocas semanas o un poco más de tiempo, ¿cuál es el sentido de esta conexión, digamos, en el término físico tan fugaz? Bueno, en primera medida tendríamos que ver el hecho de que el tiempo es una convención que nos corresponde en este plano, digamos, porque en realidad no existe ni es relevante dentro del propósito y el trabajo de las almas, ¿sí? Okay. No es menos importante o menos intenso o menos, con menos propósito, un tránsito de una almita que pasa fugazmente que una que vive hasta los 100 años, ¿sabes? Hay personas que viven hasta los 100 años y nunca encontraron el propósito de su existencia y tendrán que regresar para poder entenderlo, ¿sí? Entonces no se trata de algo relativo al tiempo, en la importancia de cuánto vivió encarnado en este plano un ser, sino cuál era el propósito de esa experiencia. Y como estamos en aprendizaje muchas veces, esos aprendizajes requieren retos, claro, es así. El ser humano ha decidido de alguna manera aprender desde ahí, ¿no? Tenemos que ser movidos de la zona en la que nos sentimos seguros para poder avanzar. Es la forma en la que funciona de alguna manera. Y el hecho muchas veces de que no se haya completado o iniciado es un concepto de nuestra mente. El hecho de que haya sido en términos durante la gestación, digamos, el tiempo de existencia de esa almita, no quiere decir que sea menos importante o que no haya iniciado. De hecho, inició en el momento de su concepción y duró el tiempo que le correspondía durar. Y muchas veces no entendemos eso porque obviamente tenemos ilusiones, expectativas, una idea muy fija de lo que significa la maternidad y la paternidad, que corresponden a un marco muy establecido de lo que debe ser, de cuánto dura, de cómo se vive, de una cantidad de conceptos muy limitados dentro de nuestra mente, dentro de nuestra experiencia física, pero que realmente lo que significa el ser canal de vida para otro ser va mucho más allá del periodo de tiempo que dura y de cómo se dio.
creo que interviene mucho en la parte del duelo también el tema de esos conceptos y de lo que nosotros creemos que es como debe ser, la forma en que se debe dar, el tiempo que debe durar y la ilusión, claro, somos seres humanos y como te digo, no es restarle importancia a nuestra experiencia personal frente a un duelo, pero entender que muchas de estas experiencias y emociones que empiezan a surgir en las personas cuando tienen esta experiencia, este reto, tienen que ver con las expectativas obviamente hechas sobre lo que significa la maternidad, cuánto tiempo debe durar, cómo es, y no solamente la maternidad, sino la conciencia de cuál es nuestro papel aquí, cómo funciona, cuánto tiempo se supone que debemos estar. Entonces muchas veces sentimos que este ser no tuvo la oportunidad de vivir, ¿no? O de expandirse, pero eso es simplemente nuestro marco limitado de experiencia, porque no hay nada fortuito ni gratuito y si bien hay almas que escogen y simplemente requieren un paso fugaz por esta experiencia, no necesitan mayores experiencias ni sufrimiento ni aprendizaje, sino que simplemente con el tema de haber encarnado y pasar y tocar muy profundamente la vida de otros seres, transformar muy profundamente la vida de estos padres y de estas familias, han cumplido de alguna manera con su propósito y siguen, ¿no? Pero todo está muy relacionado con nuestra concepción de lo que debe ser. Entonces es importante entender que no importa que haya sido por un corto tiempo, que haya sido fugaz, que haya sido momentáneo, entender que esa almita estuvo y tocó y marcó nuestra vida para alguna razón muy particular y no es que no haya tenido una oportunidad, sino que esa era la oportunidad que requería y que a su vez estos padres o esta familia o este grupo acompañante de este ser era el grupo que le correspondía, eran los padres que le correspondían, eran los padres que podían y requerían también este aprendizaje, pero también que podían apoyar a este ser en un tránsito muy rápido, ¿no? Es complejo entenderlo desde el tema de las emociones, porque claramente sentimos muchas cosas, pero, pero es importante verlo desde una perspectiva mucho más amplia que mi dolor personal, sino entender que este ser escogió esta familia en perfección, en amor, y que cada uno de nosotros solamente vive las experiencias para las que está listo o con las cuales puede cumplir. Y entonces hay seres que tienen una fortaleza que tal vez no conocen, hay seres que ya tienen un camino recorrido y que son los que están llamados a poder ser los custodios de estos procesos muy fugaces y entenderlos para sí mismos y poderlos trascender de una manera muy amorosa. Wow, qué lindo y qué sanador escuchar esto. Se siente de pronto, después de todo un proceso recorrido, que realmente puede llegar a ser una bendición y un regalo, ¿no? Como tú lo has dicho, no nos dan retos para los cuales no estamos listos. Pero Andreita, entrando, digamos, en el título, en la materia, ¿cómo tú crees que podemos ayudarnos de nuestros angelitos para que ese proceso, que para muchos de nosotros es realmente un proceso muy duro, muy difícil, muy doloroso, pueda llegar a ser un poco más amoroso y que podamos empezar a ampliar esa conciencia y esa comprensión de ese sentido profundo de lo que significó nuestra experiencia? Vale, bueno, aquí hay dos puntos que quisiera tocar, es que es un tema súper profundo y extenso, pero vamos a tratar de entregar como la mayor cantidad de información que podamos. Eh, Primero, siento yo que hay como varios
flancos desde los cuales hay que abordar el tema y que debemos trabajar la experiencia en que la pareja o la madre, el padre, incluso todo su entorno debe trabajar el proceso del duelo, y uno es permitirse vivirlo, ¿no? Permitirse sentirse seguros experimentando el proceso, porque probablemente haya personas que quieran que salgas mucho más rápido de una situación, que lo superes en un tiempo determinado. No hay un tiempo correcto, ¿sí? Para trascender un duelo, no solo de este tipo, sino de cualquier tipo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es apoyarnos en esa energía de los ángeles, de los seres de luz, para permitirnos transitarlo de la manera más amorosa y más rápida para poder seguir, digamos, en aquello que nos corresponde, y eso no significa olvidar a este ser o dejar, no sé, es como si conscientemente dejara de existir para nosotros, no. Siempre va a ser parte de nuestra experiencia de vida y siempre va a ser parte de nuestro para qué, pero es importante también permitirnos hacerlo de una manera en donde no tengamos que experimentar tanto dolor o tanta dificultad en el proceso y en la comprensión. Obviamente la idea es que sea lo más amoroso posible. Entonces yo siento que en primera medida permitirse experimentar, ¿sí? Una cosa es aceptar y permitirme experimentar, y otra cosa es que eso me lleve, ¿sí? Yo puedo sentirme independientemente, no solamente por esta situación, muy triste por una situación X en mi vida, y aceptarlo me permite vivir esa emoción y decir sentir de dónde viene, por qué me siento así, qué estoy sintiendo realmente, porque muchas veces creo que para las familias que viven esto, el dolor está lleno de muchas preguntas, como tú lo decías, y no sabemos cómo entender toda esa oleada de emociones y de contradicciones. Pero en el permitirse experimentarlo y vivirlo está la primera clave, porque tiene que ver con la aceptación. Y la aceptación no tiene que ver nada con la resignación, sino con el hecho de entender que estoy viviendo una experiencia que es así. Muchas veces obviamente no queremos aceptar el tener que vivir ciertas experiencias, pero desde la aceptación y el permitirme vivir a profundidad y entendimiento la experiencia, me permite salir a flote y entender el para qué de toda esta experiencia con mayor rapidez, ¿no? Y de otro lado está el entender que nuestras emociones pues son una cantidad de frecuencias también que están relacionadas con nuestra experiencia del duelo, que tiene que ver con lo cultural. Fíjate que en cada cultura se experimenta el duelo de una manera diferente, es correcto experimentarlo de una manera diferente. Entonces fíjate que todo esto tiene mucho que ver con lo aprendido. El cómo experimentamos la muerte tiene mucho que ver con lo aprendido. Incluso piensa que si alguien está tranquilo frente a la partida de alguien, la gente no lo ve como correcto o normal, No. ¿sabes? Entonces No le es como dolió. no le dolió, exacto, y probablemente no tenga nada que ver con eso, ¿no? No tenga que ver con que no experimente un dolor o que no sea importante, sino que cada uno de nosotros en nuestro universo gigantesco, cultural, personal, familiar, de aprendizaje, tenemos información que hace que entendamos esta experiencia de una manera diferente. Entonces ahí es cuando podemos apoyarnos de la energía de los ángeles, que como hablamos desde el comienzo, es una conciencia, es una frecuencia con una información específica, son seres con una información específica. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy transitando un duelo y logro conectar con la energía de los ángeles para mi proceso, cuando voluntariamente decido, ¿no? Porque está ahí el punto, no pueden ayudarnos a menos que solicitemos esa ayuda, pero no solamente solicitar la ayuda, sino también estar dispuestos a recibirla, ¿no? Abrirnos a que suceda el milagro y la transformación.
para poder trascender la experiencia. Entonces, cuando decidimos abrirnos a esta experiencia de permitir el apoyo de estas frecuencias, de esta conciencia de los ángeles, lo que sucede en nosotros es que hay una mayor comprensión de la situación, fuera lo despersonalizamos, ¿sí? Lo sacamos del marco limitado a nuestra experiencia personal para entenderlo como parte de un todo que, si bien no necesariamente va a hacer que sea menos doloroso o que el reto no esté, lo que va a permitir es que mi visión y mi perspectiva se transforme y que eso me ayude a conectarme con una comprensión mucho más amplia de la experiencia. Entonces ahí es cuando ellos vienen a apoyarnos y vienen a entregarnos muchísima paz, muchísima reconciliación frente a un evento. Tiene mucho que ver también como la culpa, ¿no? Que experimentamos muchas veces frente a estas circunstancias. ¿Qué hice mal? ¿Hay algo en mí? ¿Hay algo que no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no lo logro? ¿Sí? Vienen una cantidad de, nuevamente, marcos de información que nos han estado limitando de alguna manera como almas dentro de esta experiencia física, que intervienen en una serie de emociones como la culpa, el rechazo, el miedo, la duda frente a la experiencia, pero que, entendiéndolo de esta manera, llega una conciencia muy amorosa que nos permite entender que no hay nada malo dentro de la experiencia en sí misma, sino que corresponde eh, a un aprendizaje que esa alma, tanto la que pasa fugazmente como la que está soportando y sosteniendo también esta almita en su tránsito rápido, eh, significa, ¿no? Imagínate, hay muchas almas que les corresponde un paso rápido. ¿Y qué pasaría si no hubiese otras almas dispuestas a apoyarlas? Ah, no, es que si no te vas a quedar, definitivamente no te apoyo en este proceso, que es, digamos, de alguna manera como nuestra mente funciona muchas veces, pero esto va en acuerdos que trascienden el tiempo y el espacio y nuestra vida y los años y todo lo que nosotros consideramos que es la vida. Estos son acuerdos de almas, son acuerdos de aprendizaje, de linajes, de familias, de grupos álmicos, en donde estamos apoyándonos incondicionalmente en ese proceso. Y muchas veces parte de ese apoyo es más. Los que estamos aquí como padres no necesariamente somos los que estamos apoyando ese paso fugaz. Pensemos que muchas veces esas almitas vienen como maestros muy rápidos a apoyar el proceso de los que estamos aquí. Es mutuo. Hay una correlación y una correspondencia muy profunda en la experiencia de ambos seres. Simplemente que los que estamos encarnados alcanzamos a ver la luz de alguna manera en el mundo físico, pues estamos apegados a las normas y a las leyes de este mundo físico y a nuestras leyes culturales que hacen que tengamos información que, que determina el cómo transitamos un proceso, pero es un proceso de conexión tanto del ser que vino con el que se queda, y que hay una correspondencia muy amorosa, muy profunda, muy fuerte de para qué ese ser llegó durante este tiempo y para qué aquellos que contuvieron esta experiencia la experimentan también. Wow. Súper, súper sanador realmente escuchar esta perspectiva que desafortunadamente no es la perspectiva más popular, ¿no? No es lo que generalmente escuchamos. Pero digamos que ya para ir al plano un poco más práctico, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú nos puedes hacer para empezar a conectar con esa energía, con esos ángeles y para poder apoyarnos un poquito en nuestros procesos? Bueno, creo que es clave como paso inicial esa aceptación, ¿no? De, ok,
así no lo comprenda totalmente, entiendo que, o sea, entiendo es aquí, comprendo es acá. Entonces, entiendo, ok, entiendo que esto tiene un trasfondo mucho más profundo que probablemente mi experiencia personal en este momento no comprende, todavía no logra abarcar, y está bien el aceptar nosotros también nuestras limitaciones de la comprensión de un proceso, pero en esa aceptación nos abrimos a, ok, puede que no comprenda totalmente el para qué sucede esto, pero me abro a recibir la información que me corresponda para mi propósito, para mi proceso, porque cada uno de nosotros se encuentra en un proceso totalmente diferente, en un lugar totalmente diferente de su proceso, y es el lugar perfecto, el momento perfecto eh, para abarcar en comprensión esa experiencia. Entonces, cuando yo digo, ok, puede que no entiendo el para qué me sucede esto o sucede esto en mi familia, pero estoy abierto a recibir lo que me corresponde saber y aprender de aquí. Y entonces ahí humildemente Una abrimos nuestra rendición, ¿no? experiencia. Claro, claro, nos rendimos a entender que todo tiene un propósito, que trasciendo la negación de mi ego o de mi yo físico a decir, no, esto no me puede estar pasando, o porque a mí, o sí, qué mala suerte, o qué dolor, o qué situación tan difícil, trasciendo un poco más allá, si bien es cierto que son retos y que son experiencias difíciles, me rindo y me abro a recibir la información que venga para mí, para mi familia, para mi entorno, para poder amorosamente abrazar y entender ese proceso. Y desde ahí entonces ya todo lo que venga tendrá un matiz diferente dentro de la experiencia, porque todo depende de nuestra óptica. Las respuestas pueden llegar, la información puede llegar, el apoyo angelical y divino puede llegar, pero si yo no estoy en una frecuencia de aceptación o de recepción de esa información, pues no puede llegar a mí, o si llega no la veo o no la entiendo o no la puedo aprovechar al máximo dentro del proceso. Entonces, siento yo que el primer paso es, sí, de acuerdo, esto lo estoy experimentando. No tiene nada que ver con algo que esté mal, ¿sí? Sino que tiene que ver con una razón mucho más profunda, eh, de amor profundo. Muchas veces aceptamos antes de llegar aquí esos pactos amorosos de recibir estas experiencias, y estamos entregando el amor más grande que podamos entregar a un ser, así sea por un corto periodo. Y ahí hay un amor incondicional absoluto y una aceptación de un destino o de un propósito. Entonces, en esa aceptación y en esa comprensión, en esa trascendencia de la culpa o el miedo o el deber ser en un momento, ya me dispongo a estar en una frecuencia de recepción para que los seres de luz, en este caso los ángeles, que es de quienes también estamos hablando en este tema, en cómo nos acompañan y nos apoyan en estos procesos de duelo, en el entendimiento y la comprensión del para qué y de cómo esta experiencia me cambia profundamente, pero no solamente para el dolor, sino para la comprensión y mi aporte y mi propósito de vida. ¿Cómo hago para que esto no pase en vano? Para que no sea simplemente una experiencia dolorosa, sino que tenga la profundidad y la magnitud de qué significa en mi vida y cómo lo aplico, cómo lo integro a mi existencia y cómo desde ahí soy un mejor ser, cómo desde ahí entrego mucho más, cómo desde ahí me expando mucho más, cómo desde ahí comprendo muchas cosas. Pero sí entender que todas las personas que han pasado por esta experiencia son almas fuertes, porque esto es algo que es parte de esa inteligencia divina y cósmica.
No hay nadie que cargue un peso más grande que el que puede llevar. Mm. Pero no hablemos ni siquiera de un peso en un sentido negativo o del dolor o de un karma o de una carga, sino que cada uno de nosotros procesa las experiencias, hablándolo mucho más como de manera práctica, que puede trascender y que le son propias y que le van a permitir eh, llegar a un lugar mucho más elevado del que se encuentra en este momento. Y digamos, tú has mencionado como unos pasos, pero digamos, ya cuando yo no sé, porque nunca he pedido ayuda de mis angelitos o nunca he hecho ese ejercicio de solicitar esa ayuda, me abro a recibir, pero bueno, una vez que ya hice ese proceso de pronto de abrirme, ¿cuáles son esos conceptos consejos de pronto prácticos que tú podrías sugerirle a una persona para que empiece a nutrirse de esa energía de los ángeles? Bueno, esa información y esa energía de los ángeles siempre la vamos a tener conectada con nuestra inteligencia emocional, es decir, con nuestra sabiduría divina o la inteligencia de nuestro corazón. Digamos que no va a ser desde nuestro yo racional, Ujú. desde donde va a venir esa ayuda o esa conexión con ellos, no viene desde el entendimiento racional. De hecho, todo esto que hemos hablado es algo que trasciende esa comprensión racional inmediata de lo que sucede en nuestra existencia, que requiere una apertura desde nuestra conciencia, desde otro lugar y de una aceptación profunda de que todo es mucho más de lo que vemos en apariencia y de lo que solamente alcanzamos a percibir con nuestros sentidos, que hay algo mucho más grande que eso. Y desde ahí entiendo que van a llegar ese apoyo angelical, ese apoyo de los seres de luz va a llegar desde un lugar intuitivo, Mm, qué ¿sí? importante. Entonces, me abro. ¿Qué necesito hacer? Solo decirlo. Solamente conectarme amorosamente con mi conciencia, pero no decirlo solamente desde aquí como, ok, sí, no, sino muy profundamente en realidad decir como sí, quiero entender a profundidad y comprender y estar en paz con esta experiencia. Ayúdenme y que la información que necesito que llegue a mí llegue, encuentre los canales. Cuando estamos listos, aparecen los canales, se abren los canales para que la información llegue a nosotros. Y entonces ahí van a empezar a experimentar circunstancias, la aparición de ciertas personas en su vida, de información, un libro, un curso, una persona que les va a apoyar, que va a conectar muy particularmente con cada uno de ustedes en la comprensión del para qué de ese proceso, en la experiencia de cada uno de ustedes. Porque para cada uno tiene un sentido diferente y propio y muy profundo. Entonces, cuando ya me abro y me dispongo a entender y comprender las cosas desde otro lugar, permito que llegue la información que requiero y permito también que la sanación se dé. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la culpa de no sentir dolor, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Tal vez si ya no siento dolor quiere decir que ya no quiero a mi hijo, Mm. o si no siento dolor quiere decir que soy un desalmado o que esto no fue profundo. Y no necesariamente es así. No tenemos que someternos o pensar que la carga del dolor es algo que nos corresponde de manera permanente. Claro, va a haber situaciones de vida que detonen nuevamente un dolor, un recuerdo, una emoción, una situación. De pronto incluso lo que menos esperamos nos detone una emoción muy profunda frente a nuestro duelo y lo reavive. Es algo con lo que vamos a vivir siempre, ¿no? No es algo que se marcha, es algo que te marca para siempre, pero la idea es que esa marca sea lo más amorosa y constructiva y que tenga la dimensión que realmente le corresponde en nuestra existencia. Entonces es importante abrirse y entender que probablemente las respuestas van a llegar por donde menos lo espero, ¿sí? Van a llegar de la manera en que menos lo espero, de una manera en que no sea racional ni controlada,
no, es que yo quiero que suceda así y así, y ya en 15 días de tal manera. No, me suelto, Una me mamita entrego que y digo, decía, pero es que yo nunca sueño, nunca me muestran nada en los sueños. Solo estaba focalizando que tenía que ser por el medio de los de sueños. los sueños, claro, y ese solamente es un canal, ¿no? Y son infinitos, infinitos los canales a través de los cuales el universo, Dios, la luz, los seres de luz nos entregan información. Es más, siempre estamos esperando que sea algo muy místico y no Mm, necesariamente. La espiritualidad es algo que llevamos en nuestro día a día. Nosotros estamos en una experiencia espiritual en este día a día. ¿Qué tan mágico decidimos que sea nuestro día a día? ¿Qué tan sorprendente? Cuando digo mágico me refiero es que tanto me permito sorprenderme de los milagros que diariamente me ofrece la vida, el hecho de levantarnos cada día, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser por un canal específico determinado o de una manera muy mística, sino que puede haber mensajes, señales muy simples en nuestra vida cotidiana, pueden venir de la mano de algo muy simple o de una persona que no esperamos que nos traiga un mensaje, pero que nos puede tocar profundamente en nuestra comprensión de la experiencia. Entonces la invitación es a saber que es el momento indicado, que no necesito ser nadie diferente al que soy ya para ser merecedor o hacerme correspondiente a la energía y a la luz y a la información que los ángeles y los seres de luz tienen para mí. Todos somos absolutamente merecedores, no importa qué hayamos experimentado, no importa absolutamente nada sobre dónde nacimos, cómo nuestras experiencias de vida, lo que hayamos hecho, nada nos hace menos merecedores de esta comprensión y esta compañía y esta ayuda de los seres de luz. Y desde ahí abrirnos a recibirla, no estar esperando y buscando señales en todos lados, porque tampoco bien pierde sentido si yo estoy buscando las señales, no funciona así. Llega cuando menos la estoy esperando, pero cuando mi corazón ha dicho sí, estoy listo para recibir la información que requiero y entender que todo tiene un para qué, entonces estoy alerta sin estar esperando, pero simplemente me hago sensible para poder recibir esa información que puede llegar por el canal menos esperado. qué lindo porque eso también me hace pensar que probablemente a quien le llegue este video, a quien le llegue este mensaje, es muy probable que no sea casualidad, sino que ya esté listo para escuchar esta información, que si es la primera vez que la escuchas, puede ser una información muy diferente y hasta revolucionaria de lo que normalmente hemos sentido, pero que si nos abrimos en el corazón a tratar de contemplar esa posible realidad, pues realmente da mucha paz y también nos ayuda a ese proceso de sanación. Así que quien haya llegado hasta este momento, creo que ya existía una semillita en su corazón, una intención de encontrar respuestas y de conectar con esta información de luz. Andreita, Así es. bueno, creo que como tú lo has dicho, este es un tema muy profundo, muy grande, creo que nos quedamos cortas, pero sé que Sí. antes de reunirnos, tú estabas también conectando con este mensaje que querías dar. Para los últimos minuticos, simplemente, sin ninguna pregunta en concreto, te quiero pedir si hay algo que en tu corazón sientas que debe ser compartido para ir cerrando ya, digamos, esta intervención. Mm, bueno, creo que es importante un tema que tú tocaste, es el sentirnos solos en un proceso y es importante que sepan que no están solos en su proceso, ¿no? De hecho, hay miles, millones de personas experimentando aprendizajes similares. Eh, Como dices tú, estaba mirando antes de nuestra grabación, ¿qué querían ellos que les transmitiéramos también hoy? Aparte de tus preguntas específicas, ¿qué información querían que transmitiéramos para las personas que conectaran con este espacio? Y nos hablan del entendimiento que esto es parte del propósito de cada uno de ustedes.
Esto es un propósito mucho más grande, el acompañamiento del paso por este plano de estas almitas, que es importante hacerlo desde un lugar mucho más amoroso en la comprensión de que no hay nada malo, que no hay nada de que sentirnos culpables, sino que es parte de un propósito amoroso y superior, ese tránsito y ese acompañamiento, ser muy compasivos con nosotros mismos, porque muchas veces entramos a juzgar muy duramente nuestros procesos personales, pensando o queriendo estructurarlos o amoldarlos a los procesos de otros, que se parezcan y porque yo no puedo vivir un proceso parecido a este otro, sino entender muy compasivamente, muy amorosamente que cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida por alguna razón y que somos amados profundamente en este proceso. No es que Dios nos haya abandonado, es imposible que Dios nos abandone porque Dios está en nosotros. No hay posibilidades de que eso suceda, a menos que nosotros voluntariamente decidamos que no queremos estar con Él. Y aún así, creo que será simplemente una decisión temporal, pero nunca podremos abandonar ni desconectarnos de nuestro origen divino. Es imposible que Dios nos abandone, porque somos su esencia, ¿no? Y Él está en nosotros. Entonces, no podemos ser abandonados por aquello que somos. Qué ¿Sí? No podemos ser abandonados por algo que hace parte nuestro. El abandono lo sentimos desde un lugar externo, ¿no? Dios lejos de mí y entonces Él me acompaña o se aleja de mí. Pero cuando entendemos que somos parte de esa divinidad, no es posible ser abandonados por la divinidad. Simplemente debemos entender el para qué y también un mensaje muy importante que han querido compartir con todos nosotros, con ustedes hoy, es la importancia de liberarnos, ¿no? De soltar una carga, de soltar un peso, de tener que cargar con esta experiencia de una manera muy dolorosa, en donde el entender y comprender y transitar desde otro lugar va a generar una liberación y no debemos sentirnos culpables por sentirnos liberados o sentirnos tranquilos frente a una experiencia. Al contrario, de esto se trata la sabiduría y la comprensión del para qué. No hay necesidad de transitarlo desde el lugar más difícil. Podemos permitirnos ser libres y entender cuál fue el propósito y desde ahí experimentar desde un lugar mucho más enriquecedor y amoroso toda la experiencia. mm, qué lindo, qué lindo, qué lindo. De verdad que sí. Bueno, para todos los que están acá, sé que quedaron con muchísimas ganas de saber mucho más y de seguir recibiendo esta información. Yo rápidamente quiero contarles que la primera vez que yo tuve una sesión particular con Andrea fue pocos días, muy pocos días después de que mi hija murió. De hecho, habíamos agendado la cita cuando yo aún estaba embarazada y por cosas de la vida, la primera sesión fue cuando ella ya había trascendido. Yo sentía esa soledad y lo primero que me dijo Andreita fue, wow, hay un montón de seres presentes, hay un montón. O sea, para mí fue realmente muy sanador saber de que yo no estaba sola, que no solo habían ángeles, que habían guías, que habían un montón de almas de mi grupo de almas que estaban apoyándome en un momento que para mí hasta ese momento era el más difícil. Entonces, realmente es muy sanador poder conectar con esta información y pues aprovechar que tenemos a la mano personas como Andreita que están con toda su disposición para ser ese canal, ese mensajero que nos ayuda a traer ese mensaje que nos ayuda finalmente en nuestro proceso de sanación. Andreita, voy a dejar acá todas tus redes sociales. Ella Claro que sí. está brindando información de mucho valor, tanto en Instagram, Facebook y en su canal de YouTube la encuentran como Andrea Barrera Angels, ¿correcto? Igual yo ahí le Así voy a... es. Y pues también voy a dejar sus datos para quienes se sientan de pronto con ese llamado a tener de pronto una sesión particular con ella y recibir guía en su proceso personal. Bueno, ya Andreita, quiero darte infinitas, infinitas gracias. Sé que tus palabras hoy vienen de la luz y están destinadas a llegar a muchos, muchos corazones. Infinitas gracias por tu trabajo, por tus palabras, por ese amor con que lo dices y pues nada, agradecerte. No, mi bella, yo agradezco a ti, te agradezco el espacio,
por abrir este espacio de conexión y de comprensión frente a un tema que no es el más fácil, no es el aprendizaje más sencillo que tenemos dentro de esta experiencia de vida, pero bien podemos hacerlo y podemos trascenderlo desde un lugar diferente. Entonces, me siento absolutamente agradecida por tu invitación y por la posibilidad de compartir esta información para todos aquellos que se hagan correspondientes en este momento. Y claro que sí, aquí estamos para apoyarlos, para servirles y entregarles todo el acompañamiento que necesiten. Qué lindo. Un abracito para todos y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias, mi bella.